¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. Estamos en $90,000. Ya hemos pasado por la mitad de esta semana que hemos estado teniendo las últimas 2 semanas, un poquito de agresividad con el mercado con sus respectivos altibajos. Y aquí el precio aguantando lo más que pueda. Y como siempre, mencionarle y recordarle que bajo ninguna circunstancia, ningún análisis como tal debe de considerarse como algún tipo de recomendación de inversión. Todo lo que usted haga es bajo su propia responsabilidad. Vemos al precio aquí. Muy bien. Fíjense que yo considero de que lo que está haciendo el precio actualmente no es algo que podemos estar hablando de que sí, ya se va a desplomar el precio. No. Yo creo que hay bastante confusión para algunos. Yo espero de que si usted tiene como mínimo unos 6 meses en el mercado, sepa muy bien o al menos tenga una mínima idea de lo que realmente está sucediendo con el mercado y no solamente dejarse de llevar o sea, solamente con lo que ha estado viendo, sus altibajos en los últimos días o en la última semana y media, como usted lo quiera ver, el escenario, ya sea lo que hemos visto desde el día domingo o simplemente desde la caída que comenzó a dar la semana pasada. Entonces, algo que nosotros tenemos que destacar es que, al menos en el último análisis, yo les hacía un comentario a ustedes de que para mí esto debe de ser una continuación alcista o un patrón alcista. Por ese motivo les dejaba las puertas del camino alcista. Hay mucha gente que está con dudas de eso. Al menos yo no tengo en este momento un escenario en decirle, sí, mire, esto ya se va a desplomar, vaya a venderlo todo, que vamos a esperar al precio en 70,000 o en 60 o incluso $50,000. No, no tengo esa visión al menos al corto plazo. Realmente no. Y esa es la confusión que muchos tienen porque hay bastantes exagerados por ahí. Por ejemplo, estaba viendo un comentario de alguien que mencionaba de que había visto el contenido de alguien que estaba mandando el precio hasta abajo de $40,000. Pero capaz y no le está dejando las zonas de compra. Se lo apuesto que no. Muchos pueden estar bajistas, pueden ser un poco pesimistas con el tema que tenemos actualmente. Y esto se ve claramente, se ve bastante reflejado en el índice del miedo y la codicia. La semana pasada, miedo extremo. El día de ayer, miedo extremo. Tiempo presente, miedo extremo. Sigue habiendo miedo. Y aquí es cuando yo me comienzo a hacer incluso cuestiones hacia mí mismo y no solamente a lo que muchos están haciendo. ¿Cómo es posible de que hay miedo cuando yo he aprendido, y no crea que yo lo he aprendido, o sea, no crea que yo he nacido aprendido? Yo soy un ser humano como usted, también me equivoco en el mercado. En más de alguna ocasión me podré equivocar en algo y no me van a salir bien las cosas tampoco. Pero eso es parte del camino, tropezar. En todo lo que usted haga en su vida, tiene que existir algún tropiezo. Y gracias a ese tropiezo, usted aprende a hacer las cosas de una mejor manera. Y eso no aplica únicamente en los mercados financieros. En todo aplica. En la vida, en el día a día, aplica todo eso. Lo que pasa está que nosotros queremos las cosas fáciles, sin tener complicaciones. Si no hay un hostigamiento, y en este caso, pues un escenario que ha venido cayendo, dígame usted. Yo no me conformo tampoco en sí de que el precio haya tenido un cierre por arriba de ese punto 38 FIBO. No. Lo único que sí le puedo decir importante es que tenemos ya tres cierres, sin contar lo del domingo, por cierto. Pero yo considero que hemos tenido ya algunos cierres por arriba de este nivel Fibonacci. Eso es el punto clave. Pero hablando en el semanal, lo que necesita el gráfico semanal, esto lo conoce usted muy bien desde el día sábado, que al menos bajo mi punto de vista el precio lo que tiene que hacer es volver a romper y mantenerse arriba de los $95,000 o el promedio del lateral donde el precio estuvo allí, con esa baja volatilidad, bastante aburrido, casi todo lo que fue el mes de febrero. Entonces, eso es lo que yo le comento a usted. Para mí, aún tenemos un escenario que el precio podemos hablar de un patrón alcista. No significa de que de la noche a la mañana esto va a comenzar a subir como la espuma, a irse a romper un nuevo máximo histórico. Creo que no.
Yo considero, y de hecho, hay dos factores importantes para el día viernes. Uno, el tema de la cumbre, de lo que se va a hacer en la Casa Blanca, es un tema que ya conoce usted muy bien desde el día domingo. Número dos, se habla de que Powell va a hablar, no sé qué tema va a hablar, por cierto, no sé si él va a estar presente incluso en la Casa Blanca, pero se dice que Powell va a tener ciertas palabras el día viernes también. Entonces, y aquí es cuando yo le comienzo a hacer preguntas a todo aquel que está bajista en este momento. Si desde la Casa Blanca hablan de una adopción de ciertas criptomonedas, incluso hablando al padre de todos, lo que es Bitcoin como tal, si no fuera el tata de todos, no estuviera aquí en número uno. Entonces, mire, si ellos van a hablar de una adopción, de una reserva, porque que hagan una reserva basada en criptomonedas, eso es parte de la adopción. Hasta ahí creo que estamos bien. Pero aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a prestar atención, ver más allá que solamente un escenario bajista. Si ellos van a adoptar, van a hacer una reserva, sí o sí, ellos tienen que comprar en algún punto. Y yo considero de que ellos quizás ya comenzaron a comprar. Y eso se lo dije desde el cierre del día 28 de febrero. Y en eso que solamente les estuve hablando únicamente en el caso de Bitcoin, que los grandes ya estaban comprando. Yo recibí burlas. De hecho, cuando el precio estaba en 81 mil dólares, que les hacía un comentario de que Bitcoin ya estaba en su límite bajista de toda esta estructura. Mucha gente me hacía burla en los comentarios. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está esa gente? Ya no los veo. Y no es que yo me esté burlando de ellos, pero se dan cuenta, cuando uno respeta un análisis, o sea, al menos en mi caso, cuando yo respeto mi análisis, yo voy decidido a fallar o a que las cosas me salgan bien. A veces incluso llegan puntos donde el precio llega a niveles que quizás uno se lo esperaba quizás como una última opción, algo que se venga de forma inesperada. Sin embargo, hay algo que quiero comentarle. Si usted sabe bien qué es lo que está sucediendo en el mercado, a usted no lo van a engañar las ballenas por lo mucho que ellos le saquen una noticia tras otra. No soy perfecto, pero yo sé que varios por aquí, gracias a lo que les he venido compartiendo, yo sé que no han tenido miedo, ahí han estado resistiendo. A pesar de que ustedes encuentran Facebook, TikTok, Instagram, aquí mismo en YouTube, encuentran información y la mayoría bajista. Yo sé que a pesar de eso, yo sé que más de uno por acá ha resistido esto y no se ha ido a vender, porque esto continúa. Yo considero que este miedo extremo se va a quitar únicamente si el precio vuelve a superar o intenta romper de nuevo esa zona, el lateral que estuvimos viendo en el transcurso de febrero. Mientras el precio no sea capaz de volver a recuperar dicho nivel, y no importa si el precio vuelve y queda estancado en ese nivel por un tiempo, no importa si hace eso, no importa. Pero yo creo que el miedo se le va a quitar a la gente cuando el precio vuelva a posicionarse en ese nivel donde estuvimos casi todo febrero. Entonces, si va a haber una cumbre de criptomonedas y si ellos tienen planeado hablar de una adopción para hacer un refugio, para hacer una reserva, ellos tienen que hablar bien del tema. Tienen que hablar bien de Bitcoin y de las criptos que al menos ellos tienen pensado meterlas en una reserva. ¿Por qué motivo van a ir a hablar mal de algo que ellos piensan incorporar? Los grandes son ellos, no nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de un escenario bajista o por qué motivo vamos a hablar de miedo extremo cuando la realidad es totalmente diferente? Es que no tiene lógica ni tiene sentido tampoco. Y se lo explico de esta manera para que usted haga el intento de ver las cosas al menos de la forma que yo las veo. No le estoy diciendo de que tiene que pensar igual que mí, no. Simplemente le estoy diciendo de que usted tiene que intentar ver la realidad más allá de lo que hemos visto en estos últimos días. Un escenario donde el precio ha estado cayendo, sí, por supuesto, de una forma agresiva, pero aún así, utilizando un análisis técnico, usted se da cuenta de que el precio
solamente ha llegado al límite de lo que se considera una onda 4 bajista para irnos a una onda 5 alcista bajo mi punto de vista. Por ahí me comentan de un hombro cabeza a hombro. Usted sabe de que un hombro cabeza a hombro significa patrones de reacumulación en muchísimas ocasiones. Y más aún si desde el gobierno de Estados Unidos, una potencia económica bastante fuerte a escala global, hablando del top 3, por ejemplo, dígame usted, si ellos comienzan en un tema adoptivo, ¿por qué vamos a hablar de un escenario bajista? La adopción que se hizo en Bitcoin aquí en El Salvador es totalmente diferente. El Salvador es un país pobre. La economía de El Salvador no es capaz de mover al precio como muchos quizás se lo imaginan. En cambio, que venga del presidente de Estados Unidos de una economía bastante sólida en el tiempo, eso es un factor ya diferente, porque está hablando usted de una economía, de una potencia económica mundial que ha venido con una buena trayectoria en los últimos años, en las últimas décadas, que en estos últimos 20, 30, 50 años han venido haciendo un poco más las cosas, es diferente. Pero aún así, tiene bastante peso esa economía a escala global. Se lo dejo a su criterio toda esta información que les he compartido y nosotros nos vemos en una próxima.